¿Qué vos amigos? Estamos en otro episodio más de Hablando Solo y hoy estamos con la segunda parte de libros prohibidos. Hoy vamos a hablar de los libros prohibidos, como yo les hablé la semana pasada. Hoy te voy a hablar de los libros que tengo yo aquí, que son libros que yo ya he leído, como el de la Wicca, Oráculo de Salomón, Libro de San Cipriano, Clavícula de Salomón y la Goetia, la clave menor de Salomón. Sí, los tengo enumerados, como se los voy a ir explicando, por qué son libros prohibidos, por qué esto y el otro. Son libros que yo ya tengo en parte de mi biblioteca, como yo siempre lo dije al principio de este episodio. Y es el momento de hablar de estos libros que se consideran prohibidos para algunas gentes por el contenido, por lo que habla, por lo que explica y por lo que enseña, ¿verdad? Entonces, comenzamos y el primer libro es este, La Wicca, ¿sí? La Wicca, la otra brujería. Este libro te habla algo de historia sobre la Wicca, creencias y de los mitos, ética de la brujería, la magia, elementos y fuerzas, astrología, cristales, piedras preciosas, herbolaria, que la herbolaria es con la magia, hacer cosas con hierbas para producir magia, que es curarte de algo, se puede decir. El libro de las sombras y rituales. El famoso libro de la Wicca. Voy a buscar, en lo que busco la parte de rituales, hice una explicación breve de lo que es la Wicca y un resumen. Como ya saben, no leo, pero yo lo escribo y mi celular lo autolee. La Wicca es una religión neopagana, moderna y basada en la naturaleza, que surgió a mediados del siglo XX en Inglaterra. Aunque a menudo se le asocia con la brujería, es importante distinguir que no todas las personas que practican la brujería son wiccanas y viceversa. Ojo, aquí en esto que yo escribí, normalmente las personas que practican la Wicca se les llama brujos. Y no quiere decir que todas las personas que practican la Wicca sean brujos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacen para sentirse bien como personas, ¿verdad? Sentirse bien, ¿sí? A lo mejor todos tenemos creencias, alguna religión, pero nuestra religión hace sentirnos bien. Hay gente que conectar con la naturaleza lo hace bien, y hacer un ritual de sanación, un ritual de lo que sea con la naturaleza, es sentirse bien. A lo mejor hay rituales que son como de que ir a un río, tallarte un huevo, espollarte con unas hierbas, flores, luego aventarlas al río y sumergirte. Es un ritual de naturaleza. Y mucha gente piensa que eso es brujería. Te presento los puntos clave para entenderla mejor. 1. Creencias fundamentales, reverencia a la naturaleza. Los wiccanos ven a la naturaleza como algo sagrado y divino. Creen que todo en el mundo natural posee una energía espiritual, dualidad divina. Muchas tradiciones wiccanas veneran a una diosa asociada a la luna y la tierra, y a un dios asociado al sol y la vida silvestre, representando el equilibrio entre las fuerzas masculinas y femeninas del universo. La ley del retorno, o ley de tres, es un principio ético central que dicta que toda energía, pensamiento o acción que una persona envía al mundo, ya sea positivo o negativo, regresará a ella multiplicado por 3. Esto fomenta una fuerte responsabilidad personal, libre albedrío. Se resumen comúnmente en la red de Wicca. Si no daña a nadie, haz lo que quieras. Este credo enfatiza la autonomía individual sin perjudicar a otros. 2. Prácticas y rituales. La rueda del año. Los wiccanos celebran 8 festividades principales, sabbats, basadas en los ciclos del sol y las estaciones, como los solsticios y equinoccios. Esbats. Son celebraciones que ocurren durante cada luna llena, dedicadas a la energía de la diosa. Magia.
La magia en la Wicca se entiende como el uso de la voluntad y la energía natural para producir cambios en la realidad. Suele realizarse en un círculo sagrado y puede incluir el uso de velas, hierbas, piedras y cantos. Sin dogma central. Al ser una religión descentralizada, no existe una autoridad máxima ni un libro sagrado obligatorio como la Biblia, por lo que las prácticas pueden variar significativamente entre distintos grupos, covens o practicantes solitarios. 3. Contexto moderno. La Wicca fue popularizada en la década de 1950 por Gerald Gardner, quien afirmó haber sido iniciado en un antiguo culto de brujería que sobrevivió en secreto. Aunque los historiadores han cuestionado la antigüedad de estas raíces, la Wicca se consolidó rápidamente como un movimiento espiritual contemporáneo que atrae a quienes buscan una conexión más directa con lo espiritual, lo femenino y el medio ambiente. Es una fe inclusiva que suele valorar la tolerancia, la igualdad de género y la protección del medio ambiente como pilares de su cosmovisión. ¿Te gustaría saber cómo se... Ese fue un resumen de lo que hice de la Wicca. Y es lo que yo te puedo explicar, como ya lo expliqué. Este es un libro muy padre. Te habla de cómo conectar con la naturaleza, ¿sí? Cómo conectar, cómo llegar a ser uno con ellos, cómo eso puede hacer el cambio de tu vida y atraer cosas abundantes a tu vida, como una mejor vida, mejor estatus social, mejor salud y mental y paz, que en estos tiempos se necesita mucho la salud y la paz mental por cómo vivimos, porque vivimos rápido y queremos todas las cosas rápidas. En la Wicca hay elementos con cristales preciosos que se hacen para tu beneficio, por decir, nunca has visto que hay gente que vende piedritas para el amor, que todo eso. Bueno, la Wicca te habla de los elementos que son factibles para la abundancia de comida, de dinero, todo esto, pero no quiere decir porque ya lo traigas va a funcionar, no es así. Hay muchas cosas que funcionan, pero tienes que llevarlo al cabo, no es comprarlo y ya decir, yo tengo un espejo de obsidiana y quiere decir que me va a ir bien en la vida o quiere decir que me va a ir mejor, pero no. La idea es de que tú hagas el ritual con los materiales preciosos que hagas y conlleves con la intención. Este libro te enseña a trabajar con hierbas, a trabajar con la astrología para poder ser uno y hacer que las cosas fluyan a tu beneficio, ¿verdad? Es como el trabajo de voluntad, que ahorita luego lo voy a explicar un poco breve. Elementos, como te lo puedo decir, trabaja con tierra, aire, fuego, dependiendo de lo que tú quieras, como lo acabo de comentar, como el ritual de ir a hacer un despojo, una limpia, que te vas a la naturaleza, con pétalos, con unas hierbas, con unas flores, te barres y luego las te aventas al río y te sumerges al río para purificarte y limpiarte. Eso también te maneja los tipos de rituales, te maneja los cristales preciosos que puedes trabajar con ellos, junto con los elementos de la tierra, con la astrología y todo eso para poder hacer un cambio en tu vida. Pero ese cambio en tu vida no va a llegar de la noche a la mañana, ¿sí? Te da todos estos beneficios, pero seamos sinceros, debido a que vivimos en un mundo donde queremos todo rápido y nos creemos todo lo que vemos en redes, en TikTok, y porque vemos que alguien dice haz esto, queremos que sea rápido, pero no. Este libro te enseña a trabajar por lo que tú quieres, como tú quieres. No es un libro satánico que tú digas, uy, voy a invocar al diablo, cosas así. No, es un libro que te habla cómo trabajar con las plantas, con la naturaleza, con las raíces, con las frutas, con las verduras, para hacer medicamentos de herbolaria. Te enseña a cómo vivir una vida sana, se podría decir, la tranquilidad mental y que te da al momento de hacer una conexión. Para mí es un libro muy bonito que te puede ayudar en una etapa de tu vida que estés pasando. Y si te quieres aprender algo de herbolaria, algo de astrología, algo de magia, algo de los elementos de la tierra que nos pueden apoyar, los cristales preciosos, piedras, es un libro muy bueno. Wicca.
Yo recomiendo, si quieres leer y aprender un poco más de la naturaleza, hacer menjunjes con hierbas, pócimas, cosas así que te puedan ayudar para un malestar, cosas así. Tiene una muy buena introducción, se los recomiendo mucho. No es lo que ustedes piensan, pero recuerden, cuando hay algo que enseña, algo que no quieren que sabemos, lo toman como prohibidos, y la religión lo tomó como un libro de brujas, pero realmente no es un libro de brujas, es un libro que te enseña cómo a conectar con la naturaleza, a conectar contigo mismo, que en estos tiempos hace falta, porque por eso hay mucha violencia, porque no aprendemos a conectar con nosotros mismos. Entonces, te recomiendo este libro, La Wicca. No tiene nada paranormal, nada que pueda afectar, que demonios, cosas así, ¿no? Pero como vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo. Entonces, el primer libro de hoy, La Wicca. Segundo libro, que viene siendo el oráculo de Salomón, o del rey Salomón, o el libro del destino del rey Salomón. ¿Este libro de qué trata? Por lo que yo lo leí y lo que yo tengo entendimiento, más mi trabajo de voluntad, es un libro que te ayuda a predecir el futuro, se podría decir, que fue escrito por el rey Salomón. Pues todos, ahorita les voy a dar una explicación quién es el rey Salomón. Para empezar, vamos a ver, yo igualmente hice un guioncito sobre lo que tengo de este libro, lo que he leído. Les soy sincero, lo que aprendí en este libro, nunca lo he puesto en práctica. Pero porque todavía no tengo el tablero, o no he hecho el tablero que se debe de hacer para poder ponerlo en práctica. Pero es una idea muy bonita de este libro, porque te ayuda, pues, como a conectar contigo. Mira, aquí tienes una parte del tablero, no creo que se vea porque está en negro, pero el tablero funciona así, es un tablero con el tetragramatón, con los signos zodiacales, del número del 1 al 30, y dependiendo de qué signo caiga es como va a ser tu pregunta, ¿verdad? Supongamos, no tengo una idea de cómo se explica, pero les prometo que voy a hacer el tablero y voy a hacer un video en donde voy a hacer el ritual del destino, que el oráculo me prediga o me dé una enseñanza de lo que puede pasar y qué debo de hacer para, ¿cómo se dice? Para poder evitar o poder predecir un futuro. O sea, no quiere decir que vas a predecir el futuro, no. Te ayuda y es como un consejero, para que entiendas. Te voy a poner en breve lo que viene siendo el resumen que hice sobre este libro. El oráculo de Salomón, también conocido en algunos contextos como el libro de los destinos, es un texto clásico dentro de la literatura esotérica y adivinatoria. Se le atribuye tradicionalmente al rey Salomón, una figura bíblica legendaria a quien se le adjudica una sabiduría inmensa y un profundo conocimiento de los misterios del mundo. ¿Qué es exactamente? Más que una obra histórica o una biografía, el oráculo de Salomón funciona como un sistema de consulta o método de adivinación. Históricamente, ha sido utilizado como una herramienta para buscar guía o respuestas sobre el futuro a través de preguntas específicas. Método de consulta. A diferencia de otros sistemas complejos, el libro suele incluir tablas, signos o métodos numerológicos que permiten al consultante encontrar una respuesta codificada para sus inquietudes. Enfoque esotérico. Se considera un vínculo entre las tradiciones de sabiduría antigua y las prácticas ocultistas occidentales. A menudo se le compara con otros textos salomónicos, como las clavículas de Salomón o la Boecia, aunque el oráculo se diferencia por estar más orientado hacia la reflexión personal y la resolución de dudas cotidianas que hacia la magia ceremonial compleja. Contenido. Los diversos ejemplares que existen en el mercado, editados por autores como Silvio A. Radetzky o Juan B. Bergua, suelen estructurarse como una guía para realizar preguntas y recibir respuestas basadas en un sistema de símbolos o lecturas interpretativas.
Consideraciones sobre el texto. 1. Género. Está clasificado bajo la categoría de esoterismo. Es popular entre coleccionistas de libros ocultistas, tarotistas y personas interesadas en métodos de introspección espiritual. 2. Variedad de ediciones. Debido a que el material se ha transmitido por siglos, no existe un original único. Encontrarás muchas ediciones modernas que presentan el material de forma didáctica o adaptada para principiantes. 3. Uso. Históricamente, se ha recomendado abordarlo con una actitud de respeto, ya que, desde una perspectiva tradicional, no se considera un juego, sino un instrumento de consulta diseñado para quienes buscan guía en momentos de incertidumbre. Si te interesa... ¿Escucharon? Este libro es una consulta cuando tienes un problema en el día a día, se podría decir. Se aborda con respeto. Yo nunca lo he puesto en pie, como lo comenté, porque no me he dado la paciencia de buscar un tablero o hacerlo conmigo, pero les prometo que voy a buscar el tablero o lo voy a hacer yo, y lo voy a hacer a ustedes en vivo para que vean cómo funciona esto. No crean que va a bajar un muerto o va a salir un demonio, no. Simplemente tú vas a aventar lo que va a ser tu danza, tu daga, digo, y la daga va a caer en un signo zodiacal. Y de ahí vas a partir del signo zodiacal. Luego vas a aventarlo y va a caer en un número. Y de ahí de ese número va a partir. Y de ahí, pues, un ejemplo. Si caes en uno y dice la pregunta, ¿eres feliz? Y tú tienes que contestártelo a ti mismo. En este ejemplo, no, en este momento no soy feliz. Entonces te vas a buscar en el tablero de la numeración 1, que viene siendo, nunca la felicidad es cosa de este mundo. Y así sucesivamente te va a dar todas las guías que tienes que ir buscando y contestando tú para poder autoconectar contigo mismo y ver qué está pasando y qué es lo que te tiene así. Para mí es como una guía para autoconocerte cuando tienes alguna duda, cuando tienes un problema o solucionar algunos problemas, pero sin necesidad de ir a platicar con un amigo, echarte unas cervezas, no. Es sentarte, meditar y estar contigo mismo en conexión y con las preguntas que vienen aquí en el oráculo, como vaya saliendo la lanzada de dagas, es como te va a ir preguntando y tú, sinceramente, tienes que contestarte para poder llegar a algo con este libro. Este es el segundo libro, el oráculo del rey Salomón, el libro del destino del rey Salomón. Y para mí, estos son los dos libros más ligeros que te puedo hablar. Ahora sí ya empezamos con un libro algo fuerte, se podría decir. Para mí es uno de los libros muy pesados, a pesar de que es muy chiquito, que viene siendo el libro de San Cipriano. Bueno, comenzamos con el libro de San Cipriano. ¿Sí? Este es un libro considerado como prohibido y oscuro porque revela muchas cosas a la humanidad. Está comprobado. Esto es un grimorio. ¿Qué es un grimorio? Un grimorio es como un diario, es como un recetario de cocina. ¿Por qué? Porque este libro San Cipriano lo escribió con todas sus experiencias hacia el hacer un ritual de evocación para invocar al demonio. Punto número 1, bueno, esto lo voy a hablar en poesía. Este es un libro que te habla mucho de rituales, ¿sí? Te habla mucho de rituales, tanto de magia egipcia, magia pagana y todo tipo de magia. Te dice cómo hay que hablarle al demonio, cómo hay que atrapar los animales para el demonio,
para los demonios, depende con el demonio que trabajes. Te dice, por decir, si quieres hacer un trabajo de maldad, te dice qué animales debes de atraparlo, cómo debes de atraparlos y a qué hora debes de atraparlos para que funcione todo lo que vas a hacer con este libro. Te habla de sortilegios, sortilegios para muchas cosas. Te habla de amuletos que te pueden ayudar hay un amuleto que se llama no morir por ninguna arma de metal, de acero, que es la que se usaba mucho en aquellos tiempos, la traían. Y es una leyenda muy hermosa. Yo puedo decir ahorita, yo ya lo leí, hice en práctica algunas cosas que vienen aquí. Yo desde mi persona te puedo decir que si le pones el empeño con la intención que lo quieres hacer, lo puedes hacer llevando a cabo los pasos. No quiere decir que lo vas a hacer de la noche a la mañana, pero va a funcionar si le dedicas el tiempo adecuado a hacer los rituales que te hablan aquí. Antes de hablar más del libro, de abrirlo, te voy a poner un resumen que hice. Libro de San Cipriano, Ut, también conocido como el Tesoro del Hechicero o el Libro Infernal, Ut, es uno de los grimorios más célebres y legendarios dentro de la tradición esotérica y ocultista. A diferencia de un texto religioso o histórico, se trata de una recopilación de saberes mágicos, sortilegios y rituales que ha circulado por siglos bajo una aureola de libro prohibido. Origen y leyenda. El libro se atribuye pseudoepigráficamente, es decir, usando un nombre famoso para ganar autoridad, a San Cipriano de Antioquía. Según la leyenda, antes de convertirse al cristianismo y sufrir el martirio, Cipriano fue un poderoso hechicero que dominaba las artes ocultas, la astrología y la nigromancia. La tradición dice que Cipriano fue iniciado en los misterios de diversas culturas, caldea, egipcia, griega, tras intentar hechizar sin éxito a una joven cristiana llamada Justina, quien protegía su fe con el signo de la cruz. Cipriano reconoció el poder de Dios, se convirtió y posteriormente destruyó sus propios grimorios, aunque la leyenda popular sostiene que sus secretos sobrevivieron en versiones recopiladas por diversos autores y ocultistas a lo largo de los siglos. ¿Qué contiene el libro? No existe una única versión original. Lo que hoy se encuentra bajo este título son, generalmente, compilaciones realizadas entre los siglos XVII y XIX que mezclan diferentes tradiciones mágicas. Por lo regular, estos textos incluyen magia teúrgica y goesia, invocaciones, pactos con entidades y rituales para atraer fortuna, amor o conocimiento, talismanes y amuletos, instrucciones detalladas sobre cómo fabricar objetos para protección o para atraer influencias específicas, tesoros, protección contra el mal, etc., oraciones y exorcismos. Muchas ediciones incluyen oraciones destinadas a romper hechizos o protegerse de trabajos de magia negra, lo que ha hecho que el libro sea muy respetado en la cultura popular como una herramienta de limpieza o defensa, sortilegios y hechizos, recetas para diversos propósitos, desde sanación de animales hasta la búsqueda de tesoros escondidos. Una de las variantes más famosas es el ciprianillo, muy popular en la tradición gallega y latinoamericana. Importancia cultural. Este libro ha tenido una influencia inmensa en el folclore, especialmente en el mundo hispanohablante. 1. Versión latinoamericana. Es muy común encontrar ediciones en México y otros países que fusionan varios textos, incluyendo el Gran Grimorio o la Gallina Negra, adaptándose a las necesidades de la gente común, problemas cotidianos, amor, dinero. 2. Reputación peligrosa. Debido a su contenido y a la advertencia histórica que suele acompañarlo, se le considera un texto con carga. Se dice que quien lo posee debe tratarlo con respeto y conocimiento para no atraer consecuencias negativas o, la razón, por el peso de sus contenidos. Cipriano, como ya leí, es un grimorio, es un recetario sobre hechizos, sobre magia, sobre todo, que está basado hacia la clavícula de Salomón, está basado sobre magia egipcia y así sucesivamente. Entonces, pues aquí lo que dice el libro viene siendo un poco de lo que contiene. Está inspirado en la clavícula de Salomón, tesoros, hechicería, invocaciones, pactos, exorcismos, la gallina negra. La gallina negra es un ritual que se lleva con el libro, son recetas mágicas de todo esto.
Y ya nomás queda pues agregar que voy a leer una parte de una receta mágica, de una oración que viene siendo la del sapo de boca cocida, que se llama el hechizo del sapo de la boca cocida. Aquí te dice cómo tienes que agarrar un sapo, cómo tiene que estar para que poder hacer el hechizo, ¿va? Después de que tú agarras el sapo, lo llevas a cabo como te indica aquí. Hay una oración que solamente la voy a leer y no voy a decir el nombre de los demonios para nada, evitar cosas así. Que alguien ya ahora, porque leí esto, quiere decir, más no la voy a acabar de leer, la voy a leer nomás un fragmento, no la voy a acabar para también hacer cosas. Entonces la oración dice así: pues, en el nombre de Lucifer y todos los espíritus infernales te condeno, y es el nombre de la persona, a que no tengas en lo que sigue de vida y en lo que tienes de vida nada de salud, pues coloqué tu vida dentro de la boca de este sapo, y así como él irá falleciendo poco a poco con él. Están por lo mismo, para evitar de que alguien diga, uy, lo voy a hacer y se lo voy a hacer a alguien. Es una oración larga que tienes que hacer durante tantos días para que ver a esa persona que tú quieres mal esté mal, y poco a poco va a ir estando mal esa persona. Como lo comenté, este es el libro de San Cipriano. Como lo comenté, yo lo leí, hice en prácticas algunas cosas de las que está aquí, y a mí sí me ha funcionado. Yo no puedo decir que no funciona, porque lo que yo he puesto en práctica me ha funcionado. Entonces, los recomiendo que lo lean. Si no están interesados en ponerlo en práctica, no lo pongan en práctica. Pero si lo quieren leer para ver qué dice, no pasa nada. El libro de San Cipriano. Yo les puedo decir que yo usé para hacer sortilegios, y hasta el día de hoy ni un sortilegio me ha fallado. Y se ha hecho mi voluntad. Clavícula de Salomón. ¿Sí? Esto es uno de los libros prohibidos. Estos dos libros son complementos de este libro. ¿Sí? Son complementos de este libro. Y este libro te habla de muchas cosas, que viene siendo los días de los, cómo le puebla el demonio, los días de los planetas, las horas de los planetas, las horas de los demonios, cómo se les habla, los sigilos, el eloquiano, que luego voy a hacer un video hablando sobre el eloquiano, el lenguaje de los demonios y todo esto. Viene sigilo de cómo hablarles a Ángel, cómo preparar tus instrumentos, la daga, la espada y todo lo que te pide para hacer el ritual de invocación de un demonio. El resumen que tengo te lo voy a poner para que puedas escuchar lo que escribí para esta sección. Para diferenciar correctamente los textos, es fundamental entender que, aunque comparten el nombre del rey Salomón, existen dos obras principales que suelen confundirse, pero que tienen propósitos y contenidos distintos dentro de la literatura oculta. 1. La clavícula de Salomón, Clavícula Salomonis, es el grimorio general. Históricamente, se cree que fue compilado entre los siglos XIV y XV. Enfoque: es un manual de magia ceremonial y ritualística. Contenido: se centra en las preparaciones necesarias para realizar operaciones mágicas, ayunos, baños, oraciones, herramientas rituales, y en la creación de pentáculos y talismanes para obtener diversos beneficios: amor, éxito, protección, conocimiento. Estilo: es menos oscura que la Goetia. Es más un compendio de instrucciones para que el mago trabaje en armonía con influencias planetarias y divinas. 2. La clavícula menor de Salomón, Lemegeton Clavícula Salomonis, es una enciclopedia posterior, siglo XVII, que se divide en 5 libros, siendo el primero el más famoso. Libro 1, Goetia, es el catálogo de los 72 espíritus que Salomón supuestamente esclavizó. Se centra en la invocación, el control y el trato con estas entidades. Libro 2, Teurgia Goetia, trata sobre espíritus aéreos, mezcla de buenos y malos. Libro 3, Ars Paulina, sobre los ángeles de las horas del día y los signos del zodiaco. Libro 4, Ars Almadel,
sobre cómo contactar ángeles a través de una tabla especial. Libro 5, Ars Notoria, enfocado en oraciones para obtener conocimiento, memoria y elocuencia. Resumen de la diferencia. Característica, clavícula de Salomón, mayor, clavícula menor, lemeguetón. Enfoque principal, talismanes y preparación ritual. Invocación de entidades, especialmente demonios. Objetivo, autoridad sobre fuerzas naturales, planetarias. Control directo sobre espíritus específicos. Tono, ritualístico y devocional. Operativo y técnico, tipo manual de mando. ¿Por qué se confunden? El nombre clavícula significa llave pequeña, clavícula, refiriéndose a que estos libros son la llave para acceder al conocimiento oculto que, según la leyenda, Dios entregó a Salomón. Con el tiempo, los términos se han solapado, pero en el estudio formal del esoterismo, es vital distinguir si uno está buscando los pentáculos y talismanes, clavícula mayor, o las jerarquías de espíritus y sellos, goetia. Es un grimorio que fue escrito del rey Salomón para su hijo, como se tiene conocimiento, fue escrito para él, para que el conocimiento llegue a él y pueda llevarlo a cabo. En este libro pues vas a ver preparaciones de dagas, cómo preparar la daga, cómo preparar el cuero del becerro para hacer esto. Pero como lo dije al principio en el libro de San Cipriano, que cosas que no hay ahorita, vas a necesitar cosas que no hay ahorita. ¿Y qué va a pasar? Vas a tener que reemplazarlo, como aprender a hacer papel, aprender a hacer velas, aprender a hacer muchas cosas. Ese va a ser el sacrificio, aprender muchísimas cosas para poder llevar a cabo tu ritual. Aquí viene cómo se prepara, cómo deben ser las dagas, cómo deben de estar. También vienen los sigilos de los demonios, las horas, como los sigilos. Aquí viene cómo se les habla a los demonios, el sigilo de Astarot y todo esto. O sea, vienen sigilos, viene la explicación de cada sigilo, cómo se realiza, a qué hora se realiza, todo lo que conlleva esto, por qué lleva esto, el significado de cada cosa que lleva el sigilo. Y vienen infinidad de cosas. Estos libros son prohibidos por el conocimiento que te dan a uno, porque te viene cómo puedes hablar con ángeles, cómo te puedes comunicar con ellos. Aquí te explica cada demonio a qué te puede ayudar cada demonio. Vienen oraciones en eloquiano, como pues aquí. Tú tienes que hacer. Pero aquí lo recomendable es que tú aprendas eloquiano para que sepas qué es lo que estás hablando cuando hagas la oración para invocación del demonio. Cómo se le puede hablar a los ángeles, todo el tipo de esto, la demonología. Y esto es la clavícula del rey Salomón, que viene siendo la primera, que es complemento de estos. No les hablo un poco más en profundidad. ¿Por qué? Porque es mejor que ustedes lo lean y lo pongan en práctica lo que ven aquí. Si tienes curiosidad o tienes alguna duda, eso no sirve, léelo y luego lo pones en práctica y ya vemos si realmente funciona o no. Esto es la clavícula de Salomón. Vamos a pasar a la llave, la clave menor de Salomón. Es como la llave mayor. Vamos a pasar a la clave menor de Salomón, que es como si fuera esto. Son libros, es otro libro, que aquí viene más el orden de los demonios, cómo están, el rango que se les da, qué contienen, qué te pueden ayudar, qué te ofrecen en conocimiento, porque aquí, como pueden ver, el sigilo de Astarot, que es un duque del infierno, y así, que en el ritual de la evocación de los demonios, en estos libros normalmente no son prohibidos, no tienen nada malo, simplemente que la gente los toma como prohibido. Tú lo puedes leer, no porque los leas quiere decir que está mal. Algo que te enseñan estos libros, que el dinero es lo más barato del mundo, ¿sí? Pero tú dirás, pues es que si fuera lo más barato del mundo, esto fuera, en todo el mundo fuéramos ricos. Sí, a lo mejor sí tienes razón, pero te enseña que
que el dinero es lo más fácil de conseguir y el dinero no es la felicidad, es lo más barato. El dinero, lo que te puede dar más valor es la sabiduría que te ofrecen ellos en estos libros. Cuando tú pactas con un demonio, el demonio te da sabiduría para tú saber cómo llevar a cabo lo que tú quieres lograr. La sabiduría te va a abrir las puertas que el dinero a lo mejor no te va a poder abrir. Y cuando tú tienes la sabiduría de hacer negocios, de hacer todo lo que tú quieres, el dinero va a llover. Va a llover en cantidades pocas y cuando menos se acuerde vas a tener muchísimo dinero. Vamos a un resumen que hice de la Goetia. La clavícula menor de Salomón, conocida a menudo simplemente como Goetia o Lemegeton Clavicula Salomonis, es uno de los grimorios más influyentes y conocidos de la tradición mágica occidental. Aquí tienes los puntos clave para entender esta obra. ¿Qué es la Goetia? La Goetia es el primer libro del Lemegeton, un grimorio anónimo del siglo XVII, aunque basado en textos mucho más antiguos, algunos del siglo XIV o anteriores. El término Goetia proviene del griego goeteia, que significa brujería o encantamiento. Contenido principal: los 72 demonios. El núcleo de la Goetia es una lista detallada de 72 entidades o espíritus que, según la leyenda, fueron invocados, confinados y controlados por el rey Salomón. Para cada entidad, el grimorio proporciona su rango: rey, duque, príncipe, marqués, etc. Su sello: sigilo. Un símbolo único que debe dibujarse para invocar al espíritu o protegerse de él. Sus poderes: qué tipo de conocimientos, riquezas o habilidades puede otorgar. Instrucciones rituales: cómo realizar la invocación, qué herramientas utilizar, círculo mágico, triángulo de arte, vestiduras, y cómo obligar al espíritu a obedecer. Contexto histórico y filosófico: el mito de Salomón. La tradición atribuye la autoría al rey Salomón, quien supuestamente utilizaba un anillo sellado por Dios para comandar a los demonios y obligarlos a construir su templo en Jerusalén. La naturaleza de los espíritus. En el contexto de la época en que fue escrito, estos demonios eran vistos tanto como fuerzas externas como proyecciones de la psique humana. Muchos ocultistas modernos, como Aleister Crowley, quien publicó su propia versión famosa en 1904, interpretan la Goetia como un método de psicología profunda o exploración del subconsciente. Advertencia y ética ocultista. Si te interesa este tema por curiosidad histórica, literaria o para tus proyectos de contenido, especialmente considerando tu trabajo con temas paranormales y ocultistas, es importante notar que literatura prohibida. Históricamente, estos libros estaban clasificados como libros prohibidos, libros negros, por la Iglesia y las autoridades de su época, debido a su contenido de magia ceremonial. Complejidad. La magia descrita no es considerada sencilla por los practicantes. Requiere una disciplina mental rigurosa, preparación de herramientas específicas y un profundo conocimiento de la simbología. ¿Te gustaría que profundizara en algún aspecto específico, como el diseño de los sellos para tus proyectos de arte o el contexto histórico de algún espíritu en particular? Ok, como dice aquí, este libro te contiene los 72 demonios que el rey Salomón dominó. En pocas palabras, la Goetia es cómo aprender a dominar un demonio, cómo hablarles para que se haga tu voluntad. Esto es la Goetia. Aquí vienen, pues sí, aquí yo tengo el sigilo de Astarot. Ahora tengo el sigilo de otro demonio, que son los demonios más importantes de la Goetia. Te explica cómo tienes que hablarles, cómo son realmente esos demonios, y para que entiendas una idea de cómo es. Te habla de para qué te pueden ayudar, todo esto. Yo ya hablé que los demonios te ofrecen sabiduría y es mejor la sabiduría que el dinero, porque el dinero es lo más barato del mundo. Aquí vienen muchísimos más sigilos de los demonios, para qué sirven, en qué te pueden ayudar y para qué son. Esto, ¿va? Viene el triángulo perfecto de rey Salomón, viene el círculo de protección que vas a usar para protegerte del demonio, de la entidad, de todo eso. Viene el caldero, las vasijas, todos los nombres, cómo van a ser, y las oraciones que le vas a hablar, los más sigilos de todos. Vienen los rangos de demonios por duques, reyes, todo así, cuántas legiones manejan y todo por el estilo.
y así. Esto es la Goetia, es un libro de oraciones de cómo poder hacer la invocación de demonios y todo eso por el estilo. Para mí estos son libros muy buenos. No voy a entrar en profundidad como no entré con a todos, por lo mismo de que no quiero gente luego ahí diciendo yo ya sé esto y voy a hacer un pacto con esto. Un pacto es algo muy difícil que llevas a cabo, no es fácil, es muy complicado, te pide muchas cosas, como aquí en el libro de San Cipriano. Aquí te dice qué necesitas para hacer un pacto. Necesitas una daga, una varita de poder, un manto, un cuchillo con mango blanco, un cuchillo con mango negro, una espada, y así un bastón, y así sucesivamente. Todo lo que te pide, tienes que aprender de astrología, numerología, tienes que aprender muchísimas cosas antes de llegar a hacer el contacto con ese ser superior, con ese demonio. No es tan fácil. Yo llegué a estos libros porque yo conocí a Don Gela, un señor que tenía una experiencia con el libro de San Cipriano. Me llamó la atención por lo que yo estaba pasando y por eso llegué a esto. Yo fui estafado por muchos brujos, lo digo, y cuando empecé a leer todo esto entendí el poder y cómo funcionan las cosas, cómo funciona la energía de todo esto. Y como lo dije en el oráculo de Salomón, voy a tratar de hacer o conseguir la tabla del oráculo, y cuando lo tengan lo voy a hacer en vivo, la predicción de este libro, o lo voy a grabar y lo voy a hacer en vivo, así como en el libro de San Cipriano también vienen rituales de cómo desaparecer, la suerte del gato negro, el ritual, todo esto. Si tú lo pones en práctica vas a entender que sí funciona, pero si no lo pones en práctica no puedes decir que es mentira, que no funciona. Yo siempre le he dicho, a mí no me crean nada de lo que yo digo, simplemente lean y pónganlo en práctica, para cuando lo pongan en práctica digan, va, sí funciona lo que acaba de decir este güey, sí es cierto. Yo les puedo decir que yo puse en práctica lo de estos libros, por eso los tengo, y me ayudaron. El libro de San Cipriano, yo tengo como 2 sortilegios, y hasta el día de hoy, después de 2 años, me siguen funcionando. Y se hace mi voluntad cuando yo quiero que se haga mi voluntad, y cuando no quiero, no. Entonces, son libros que te van a poder hacer crecer, tanto espiritual, verbalmente. Estos libros también me han hecho entender mucho a Dios. Sí, que van a decir, José, este libro de brujería, no mames, no hables de Dios. Son libros que yo he entendido con acompañamiento de personas que me han asesorado en esto, de cómo funciona, cómo es, leyendo libros de teología, libros de filosofía, y capacitándome cada vez más para poder llegar a tener un entendimiento. Me han brindado mucha sabiduría para saber tomar decisiones adecuadas en momentos, y todo lo que está aquí, algunas cosas las he puesto en práctica y me han funcionado hasta el día de hoy, y otras cosas no las pongo en práctica, pero igual hay momentos donde las tengo que poner en práctica. Igual a eso también estoy escribiendo mi grimorio de mis experiencias, cómo ha sido, cómo ha funcionado, y así es. Esto es los libros prohibidos, el oráculo de Salomón, la Wicca, la otra brujería, el libro de San Cipriano, la clavícula de Salomón y la clavícula de Salomón. Son los libros. No me crean nada de lo que acabo de decir, solo pónganlo en práctica. Lean y pónganlo en práctica. Entonces, banda, nos despedimos. Libros prohibidos, espero que les haya gustado. Si les gustó, compartan para llegar a más gente, y suscríbanse si no están suscritos al canal. Y muchísimas gracias, y nos vemos en otro Hablando Solo de Libros Prohibidos.